Estos arbolitos que están viendo aquí van a ser plantados dentro de un ratito por las chicas y chicos del Instituto de Enseñanza Secundaria Albenzaide de Luque, y lo van a hacer en este paraje que tengo a mis espaldas, a los pies de los búnkeres del Alamillo, en pleno corazón de la Supética, y todo además con un homenaje muy claro al que fuese y al que será para siempre el insigne profesor Antonio López Ontiveros. Es probable que a principios del siglo XX toda la zona que observamos de aquí, o una parte importante, estuviera ocupada por encinas de un porte muy importante. Hoy, como he dicho antes, ya no queda nada. Voy terminando con la introducción histórica. No hay que hacer alusión a la llegada de los romanos en el siglo III a.C., porque ellos contribuyeron a intensificar el proceso de deforestación, ya que hasta su caída en el siglo V, ya que esta parte de la geografía española que estuvo intensamente romanizada debido a la intensificación por parte de los romanos, porque además exportaban nuestros productos y demás, intensificaron enormemente la práctica de la agricultura, la práctica de la ganadería, y por supuesto necesitaron también mucho más madera para construcción de barcos, mobiliario, carbón, como siempre, etcétera, etcétera, etcétera. En los siglos siguientes, y ya no me voy directamente a la historia contemporánea, en nuestros días, el proceso de deforestación ha seguido su curso y se ha intensificado, especialmente en los siglos XIX y XX. Nosotros estamos al principio del XXI, se ha intensificado especialmente. La utilización de madera como fuente de energía sigue siendo una de las principales causas del proceso, y este proceso de deforestación se intensifica enormemente ya en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, debido, sobre todo a partir de los años 50, debido a la disponibilidad por parte de los seres humanos de maquinaria pesada, que es la que ya le da la posibilidad al ser humano de hacer grandes destrozos con muy poco esfuerzo. Esto, lógicamente, ha acelerado enormemente la eliminación de los escasos reductos vegetales primitivos que quedaban en nuestra región. Me refiero a los popularmente conocidos como los manchones, que se han eliminado sistemáticamente. Si nos salimos de la zona de cultivo, también tenemos que tener en cuenta que en las zonas no laborables de sierra, aunque la deforestación ha sido mucho menos intensa, ni mucho menos ha quedado al margen del proceso. Y del mismo modo, su situación actual es la de un paisaje de bosque mediterráneo bastante degradado, donde especies como la encina o el quejigo ya son muy escasas. Afortunadamente existen algunos reductos de bosque mediterráneo en un estado bastante aceptable, como ocurre con el que existe en la Sierra de Suer, que puede verse incluso desde la misma carretera. Es uno de los pocos bosques mediterráneos en expansión que quedan por toda esta comarca. Por otra parte, la actividad ganadera y la dehesa como el espacio característico de esta actividad, la dehesa, que es ni más ni menos que el bosque mediterráneo, pero con muchos menos árboles, con árboles salpicados, constituye un paisaje bastante atractivo, que junto al roquedo que aquí existe en esta zona, no nos damos cuenta a veces los propios de esta tierra, pero resulta que tenemos aquí un auténtico museo paisajístico desde el punto de vista geomorfológico, porque tenemos un montón de ejemplos de erosión kárstica, que es la propia de la caliza, y por supuesto de un museo paisajístico desde el punto de vista de la vegetación. Espero que aprendamos a apreciarlo y muchas veces no vayamos a visitar otros sitios muy atractivos también sin conocer previamente lo que nosotros tenemos, que creo que apreciamos bastante poco. José Pérez, como profesor
profesor de Geografía e Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria El Benzaide de Luque. ¿Cómo se lo ha ofrecido, que te hemos escuchado un poquito, pero cómo podríamos resumir la historia o cómo se la ha hecho llevar a los transmitir a los chavales? ¿Te refieres a la historia que has contado? Sí, a la historia del proyecto que hoy también pues has tratado de llevar a... Bueno, pues esto es un proyecto que llevamos ya 2 años realizándolo. Es un proyecto que consiste fundamentalmente en la repoblación de zonas. En principio mi intención es zonas comunales, zonas que le quedan todavía al Ayuntamiento de Luque, que son propiedad del pueblo, pero que en años venideros intentaremos que se extienda a otros terrenos particulares. Ya estoy en contacto con algunos particulares para al final conseguir que en Luque un día de febrero o marzo se instituya un día del árbol y todos los luqueños que quieran, no solamente el instituto, sino también alumnos de primaria, padres, madres y cualquier vecino del municipio, y por supuesto es abierta la idea a cualquier otra persona que venga de fuera, y vayamos reforestando parte de nuestro suelo, primero para hacer la reforestación en sí, que es interesante, y segundo, que es lo que más me interesa a mí, que es crear esa conciencia medioambiental que permita proteger el suelo de la erosión, que como ya he dicho en la charla que he dado, cada vez hay más sensibilidad en ese sentido, porque el tema de la erosión, el tema de los suelos está un poco aparcado, minimizado con relación a otros problemas como por ejemplo el agujero de ozono, como el cambio climático, etcétera, y no nos damos cuenta que resulta que precisamente el suelo es uno de los elementos que los seres humanos tenemos que conservar más, porque como he dicho, estamos en un mundo cada vez más poblado y la pérdida del suelo, al que algunas personas no sean conscientes, es importantísima a nivel internacional. En nuestro caso, todavía más importante, porque sabemos que hay zonas de especial protección, porque en próximos años pueden ser auténticos desiertos. José, y antes de la repoblación sí que has querido un poco poner a los chavales en antecedentes. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos aquí? Y sobre todo, ¿quiénes somos? Porque ha dicho que incluso se ha oído en el público que no somos nadie. ¿Cómo ha venido eso? Bueno, aunque la idea de la insignificancia al ser humano, la idea de la insignificancia en el tiempo y en el espacio que somos, es una idea que le agobia, yo creo que los alumnos tienen que ser conscientes de que la historia de la humanidad es el último segundo de la historia de la Tierra. La historia de la Tierra ha estado muchísimos milenios sin nosotros, ahora estamos nosotros aquí, puede que no estemos y la Tierra siga siendo, y al final representemos un par de centímetros en el corte, en el perfil geológico de nuestro planeta. Entonces yo he hecho un ejemplo gráfico y por no extenderme mucho, he comparado los 4.600 millones de años que tiene la historia de la Tierra según los entendidos, con suponemos que son 46 millones de milenios, le he aplicado a cada milenio 1 centímetro y resulta que necesitaríamos una línea de 46 kilómetros. Pero claro, dentro de esos 46 kilómetros, la historia del ser humano, de la prehistoria y la historia, ocupa solamente 20 metros. Y si nos centramos exclusivamente en la historia contemporánea, que son los siglos XIX y XX, pues resulta que es chocante y yo creo que impresiona. Y a algunos pues no se presta a una meditación un tanto filosófica al pensar que los siglos XIX y XX ocupan dentro de esos 46 kilómetros 2 milímetros. No sé, ¿y los chavales esto cómo lo reciben? ¿Cómo lo asimilan? La actividad, que se venga al campo, que se le hable de historia en medio del campo, en un paraje tan bonito, y sobre todo que luego que vayan a plantar árboles. Bueno, yo ya tengo la experiencia del año pasado, que le gustó mucho, todavía más cuando termine. Al principio, evidentemente, me he puesto un poco pesado, pero creía necesario porque claro, es una actividad lúdica, pero tenemos que aprovechar porque hoy tenemos que aprender alguna cosilla. Pero a ellos esto les gusta mucho, y sobre todo mi idea es que dentro de unos años ellos puedan visitar este paraje y, si es posible, vean el árbol que sembraron más grande. Y en ese sentido tengo pensado el año que viene, porque esto, como estoy empezando, pues voy viviendo un poco, voy haciéndolo un poco en función de la experiencia anterior. Quiero buscar alguna manera de que identifiquen ellos su propio árbol, con algún material que no sea agresivo con el medio, pero que al final identifiquen su árbol y dentro de unos años puedan verlo. En ese sentido también precisamente hemos hecho una placa que hace alusión a los protagonistas de la siembra, que son los alumnos del IE El Benzaide, también
al ayuntamiento como colaborador en este proyecto. Especialmente quiero hacer mención a Juan, que se ha volcado mucho porque hemos tenido algún problemilla con la planta de este año y al final hemos conseguido una planta bastante aceptable. También gracias al Ayuntamiento de Baena, porque es el que nos ha suministrado parte de estas plantas. Ya voy a aprovechar y voy a terminar de decir lo que tengo en el cartel, porque he hecho mención también a un ilustre profesor de nuestro pueblo, que es don Antonio López Ontiveros, y que falleció desgraciadamente. Entonces, en esa placa también aparece esa mención a ese paisano nuestro tan importante. Y la última pregunta que no sé si... Perdón. Bueno, mi idea es, en esa placa precisamente el año que viene, hacer, porque esa placa tiene una técnica de realización que perdura en el exterior y que además es una auténtica fotografía. Quiero que esa placa sea una foto de la situación anterior y posterior a la siembra. Y ya como profesor de historia, la última pregunta: si se gira 45 o 90 grados y mira arriba, sí, ¿qué supone para un profesor de historia esto y cómo se lo transmite a los chavales que tengamos esta joya aquí? Los búnkeres, a los búnkeres. Bueno, de eso se va a encargar el responsable del museo del ayuntamiento, pero yo creo que hay mucha gente en nuestro pueblo que no conoce los búnkeres, en nuestro pueblo y alrededores. Además, lo desconocen después del arreglo que ha hecho el ayuntamiento, que yo estuve el otro día aquí, me impresionó porque yo la última vez que vine aquí fue chico, que vine a jugar, y ahora son unos auténticos búnkeres. En Europa, por ejemplo, en Francia, conservan búnkeres de la Primera Guerra Mundial, los conservan como auténticas reliquias, y aquí parece ser que ha llegado el momento en que ese tipo de cosas también se conserven, independientemente de la repercusión histórica que en su momento tuvo esto, pero vamos, yo creo que merece la pena lo que se está haciendo. Y además parece ser, me han comentado que la idea es conectar esto con la vía verde para que cualquiera que pase por la vía pueda tener un acceso directo y pueda visitar este complejo. Sweet to love is what you gave to me. Sweet to love is what I had to give thee. Should have realized there was nothing wrong about being myself, sincere, dropping the hard front. No, I've been a fool right from the start. Cause for a girl like you, I should have opened my heart. Let's just hope it's not too late to get back to love. Cause I need you, babe. I gotta have you, babe. Bueno, Fran León, director del Museo Luque Tierra de Frontera, hoy participa también en la jornada de reforestación, de repoblación de árboles aquí en Luque. El turno de Fran va a ser dentro de un ratito porque va a disertar sobre la historia del municipio. ¿Cómo se lo va a hacer llegar a los chavales? Pues vamos a hacer una disertación sobre, empezando por la prehistoria y acabando, como estamos en unos búnkeres de la Guerra Civil, acabando la Guerra Civil, y haremos un paseo por toda nuestra historia, haciendo hincapié en los momentos históricos en los que Luque ha sido frontera, que por eso nuestro museo se llama Luque Tierra de Frontera, haciendo hincapié precisamente en esos momentos, que uno de ellos fue la Guerra Civil Española. De hecho, Fran, el hecho de estar aquí hoy los chavales y de tener los búnkeres tan cerquita, se centrará más la ponencia o la charla o la conferencia o el ratito que va a disertar sobre el siglo XX, ¿no? Sí y no, porque para llegar a donde estamos es importante conocer nuestra historia, toda nuestra historia, y cómo Luque a lo largo de los siglos hemos sido una sociedad de frontera y una sociedad bastante guerrera, entre comillas. Entonces, hasta prácticamente el siglo XX ha sido nuestro argumentario histórico, el de la frontera. Entonces, sí que finalmente, claro, como haremos una visita guiada dentro de los búnkeres, le explicaremos el gran proyecto que tenemos de puesta en valor de estos búnkeres del Alamillo, pues finalmente sí que nos centraremos bastante en ellos, pero pasaremos y daremos un buen repaso a toda nuestra historia. ¿Los chavales cuando escuchan Luque Tierra de Frontera saben realmente a qué se refiere? Pues lo vamos a ver dentro de un ratito. Por si no lo saben, me voy a quedar contento que cuando salgamos hoy de aquí, todos los alumnos y alumnas de cuarto que están hoy lo sepan, y cuando alguien les pregunte sepan por qué Luque Tierra de Frontera. ¿A los espectadores se lo podríamos chivar? Hombre, sí, muchas veces cuando habéis estado en el museo y se ha contado la historia del pueblo, es que si cogiéramos la historia de nuestro pueblo y nos la leyéramos, la historia de Luque, de Estada Carrillo, veríamos que Luque a lo largo de los siglos, siempre debido a su situación geográfica entre la Sierra de la Campiña y las dos vías de comunicación importantísimas que pasan por aquí, la actual Nacional 432 y la línea de ferrocarril Linares Puente Genil, se cruzan aquí. Eso, junto con el montón de agua que tradicionalmente ha habido aquí, las
tierra de cultivo ha hecho que Luque siempre sea tierra de frontera. En la antigüedad, en la protohistoria, en la época moderna y luego en la Guerra Civil Española. Pero, por ejemplo, en la época medieval, no que fuera frontera entre musulmanes y cristianos, que sí que lo fue durante 100 años, sino que fue frontera en 5 o 6 momentos históricos entre los diferentes reinos islámicos que anduvieron por aquí, y luego en el 1240 y 1340 entre Castilla y Granada. Frontiers.